No sé si alguna vez te ha pasado que una frase casual de un desconocido te desmonta el mundo. A mí me pasó un sábado, a las 11:15 de la mañana, en la terraza de un bar en Málaga. Estábamos Diego y yo desayunando después de dejar a los niños en casa de mis suegros. Él se había pedido su café con leche y tostada con aceite. Yo, mi zumo de naranja y una de tomate. Nada fuera de lo normal. Hasta que el camarero, uno nuevo que no habíamos visto antes, se acercó y soltó, lo de siempre, Laura, o esta vez sin tu amigo de ojos claros. Diego levantó la vista del móvil. Yo me quedé helada. ¿Cómo dices? Le pregunté, intentando no parecer una estatua. El chico se rió, como si no entendiera el momento que acababa de provocar. Nada, perdona, dijo, quitándole importancia. Pensé que eras tú la que venía entre semana con ese chico rubio. Os parecéis un montón. Me temblaron las piernas. Pero no por lo que dijo el camarero, sino por cómo me miró Diego después. No dijo nada. Solo me miró, con esa calma espesa que da más miedo que cualquier grito. Y ahí supe que, sin querer, un chaval que ganaría 1000 euros al mes me acababa de destruir la mentira que llevaba meses construyendo. Lo curioso es que ni siquiera me arrepentí. El silencio que siguió al comentario del camarero fue tan denso que me dolía hasta respirar. Diego no dijo nada durante los primeros 5 minutos, ni siquiera hizo el gesto de llevarse el café a la boca. Solo me miraba. Ni siquiera era una mirada de furia, era peor, una de esas miradas que parecen escanearte por dentro, que te dejan sin refugio. Intenté mantener la calma, tragar saliva y sonreír, pero sabía perfectamente que no tenía escapatoria, no esta vez. Me limité a decir que no entendía nada, que el camarero se habría confundido de persona, que hay muchas mujeres morenas en Málaga que desayunan zumo de naranja. Ni yo me creí esa mierda. Diego tampoco. Pagó la cuenta sin mirarme, ni al camarero, ni a nadie, y al levantarse dijo solo una cosa: nos vamos. De camino al coche no cruzamos palabra. Yo sabía que iba a preguntarlo todo en algún momento, pero no sabía si lo haría en el coche, en casa o si me lo guardaría como una bomba con temporizador. Y como no lo hacía, esa incertidumbre me destrozaba los nervios. Solo al llegar al portal, cuando metió la llave, se giró sin entrar y me dijo, muy tranquilo: ¿desde cuándo? No tuve tiempo de responder. Me miró de nuevo, esta vez con un poco menos de calma y un poco más de decepción, y añadió: no me tomes por imbécil, Laura. Solo dime desde cuándo. No podía seguir fingiendo, no había margen, y tampoco iba a ganar nada con una mentira a estas alturas. Me apoyé contra la pared del portal, miré hacia otro lado y le dije que hacía 3 meses. Ni un lo siento, ni un déjame explicarte, nada de eso. Solo la verdad, así, sin envolver. Él asintió, como si ya lo supiera, como si lo hubiera estado esperando. Entró en casa sin decir más, y yo lo seguí sin saber si me iba a echar, gritar o hacer las maletas él mismo. Pero no hizo nada de eso. Diego era un tipo raro para estas cosas. No era de esos hombres impulsivos que rompen platos o se vuelven locos por un ataque de celos. No. Él era más del tipo que se encierra, observa, espera. Y eso lo hacía peor, porque sabías que la tormenta estaba dentro pero no sabías cuándo ni cómo iba a salir. Esa noche, durmió en el sofá. No se molestó en decirme por qué. Tampoco necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, me lo encontré en la cocina preparando el desayuno para los niños como si nada hubiera pasado. Les habló con la misma voz suave de siempre, les puso sus cereales, preparó el tupper con la merienda del colegio. Cuando los dejó en casa de sus padres, volvió, se sentó frente a mí en el salón y entonces sí, empezó la verdadera conversación. Me preguntó si lo quería. Le dije que sí.
Me preguntó si lo seguía amando. Tardé en responder. Me miró con rabia contenida y repitió la pregunta, esta vez con un tono más fuerte. Dije que no lo sabía. Y ahí lo perdí. Levantó la voz por primera vez en 10 años de relación. Me dijo que cómo podía no saberlo, que después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de las crisis, los partos, las mudanzas, los domingos de resaca viendo series, después de eso, yo no sabía si lo amaba. Le respondí que no era una cuestión de amor, que no había dejado de quererlo pero que sentía que ya no era suficiente. Me llamó cobarde. Me dijo que lo había usado como un mueble emocional, como una estabilidad sin riesgo, que lo había tenido ahí de fondo como un perro bien educado mientras me iba a buscar vida fuera. No le respondí. No podía. Tenía razón en muchas cosas. Yo no había planeado engañarlo. No me levanté una mañana diciendo voy a destruir mi matrimonio hoy. Pero tampoco me detuve cuando empecé a sentir que alguien más me devolvía las ganas de reír. No paré cuando Marcos me escribía cosas bonitas por las noches y Diego solo me daba las buenas noches con la espalda. No fue una decisión de un día, fue una sucesión de excusas y cobardías hasta que me encontré en la cama de otro, sintiéndome culpable y viva al mismo tiempo. Diego me preguntó si había dormido con él. Le dije que sí. Me preguntó si había sido solo una vez. Le dije que no. Me preguntó si lo iba a volver a ver. Le dije que no lo sabía. Esa última respuesta fue lo peor de todas, lo noté en su cara. Él podía soportar muchas cosas, incluso la traición física, pero no saber si yo quería seguir viéndolo, eso le destrozó. Me dijo que era un egoísta, que me había puesto por delante de todo, incluso de nuestros hijos, y que lo peor era que ni siquiera parecía sentir remordimiento. Y ahí salté. Le dije que sí sentía culpa, pero también rabia, porque hacía años que me sentía sola, invisible, ignorada. Le recordé los meses en que me acostaba con él y parecía que estaba follando con un cuerpo sin alma. Le dije que la casa era bonita, los niños eran maravillosos, pero que yo me sentía como una invitada en mi propia vida. Que sí, que la había cagado, pero que no era la única responsable de que esto se hubiese roto. Después de eso, se levantó y me dejó sola en el salón. No volvimos a hablar el resto del día. Y por la noche, sin previo aviso, se fue. Cogió una mochila, unas mudas, el cargador y el coche. Me escribió desde el móvil, voy a casa de mis padres. No quiero verte ahora. Y así fue como se rompió todo. No hubo explosión. No hubo llanto en medio de la calle ni escenas de película. Solo una mañana con un camarero despistado, una conversación seca y una mochila saliendo por la puerta. No sabía entonces lo que vendría después. No tenía ni idea de lo que Diego iba a hacer con todo eso que se le estaba acumulando por dentro. Porque el silencio no era paz. El silencio era venganza en proceso. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de pagar cada minuto de lo que hice. Pasaron 3 días sin saber absolutamente nada de Diego. No llamó, no escribió, no preguntó por los niños, no vino a recoger ropa, nada. Yo me limité a hacer lo básico, llevar a los críos al colegio, responder correos del trabajo, hacer la compra. Pero todo lo hacía con la sensación constante de estar viviendo en una cuenta atrás, como si algo fuera a explotar en cualquier momento. Y explotó el jueves por la tarde, cuando sonó el portero automático y era él. Entró con la misma mochila con la que se había ido, la chaqueta doblada sobre el brazo, y con una expresión tan neutra que me dio más miedo que si hubiera venido gritando. Cerró la puerta, dejó las llaves en la repisa, se sentó en el borde del sofá y me miró sin decir nada durante al menos un minuto. Luego, sin rodeos, soltó, quiero que me digas exactamente todo lo que ha pasado. No quiero versiones suaves, no quiero omisiones, no quiero que me protejas. Quiero la verdad completa.
Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. Que si no se lo contaba yo, se iba a encargar de averiguarlo por otros medios. Me amenazó con buscar a Marcos, con ir al trabajo, con hablar con sus amigos. Le dije que no era necesario, que no tenía sentido hacer más daño, que si estaba dispuesto a escuchar, se lo diría todo. Me pidió que me sentara frente a él, que no me moviera, que no llorara ni intentara tocarle. Que hablara. Así, seco. Y empecé. Le conté que conocí a Marcos en un viaje de trabajo a Madrid, que al principio fue una conversación sin importancia en una sala de espera, que luego seguimos hablando por correo, luego por WhatsApp, que todo fue creciendo sin que yo lo cortara, que la primera vez que nos acostamos fue en un hotel, la segunda vez que fui a la oficina central, que después de eso hubo varias veces más, no muchas, pero suficientes para saber que no era una tontería pasajera. Le dije que nunca pensé en dejarlo a él, que no era un plan de fuga ni una doble vida, que simplemente me dejé llevar por algo que me hacía sentir viva. Me interrumpió en seco para decir, ¿y yo te hacía sentir muerta? No respondí. Me preguntó si Marcos tenía pareja, si había hablado de tener algo conmigo más allá del sexo, si me prometió algo. Le dije que no. Que él también tenía su vida, que era consciente de que lo nuestro era una burbuja. Diego negó con la cabeza, como si todo le sonara patético. Me preguntó si lo había traído a casa. Casi se ríe cuando le dije que no, que eso jamás. Ah, claro, hay códigos morales hasta para follarse a otro, no, me soltó con sarcasmo. Me lo merecía. Después me dijo algo que no esperaba, que ya lo sospechaba desde hacía semanas. Que había notado que me vestía con más cuidado los días que decía tener reuniones, que estaba más conectada al móvil, que por las noches me acostaba con otra energía. Hasta olías distinto, dijo. Me sentía asqueada de mí misma, como si lo hubiera estado subestimando. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué no fui valiente. Y no supe qué responderle. Le dije que no era fácil, que temía destruir la familia, que no estaba segura de lo que sentía. Se levantó y empezó a andar por el salón, sin dirección, solo moviéndose como si necesitara quemar algo de rabia. Me dijo que me había creído diferente, que siempre pensó que yo era la roca en la que se podía apoyar, que nunca pensó que sería capaz de hacer algo así. Y ahí perdí la calma. Le dije que no era justo que él me pusiera en un pedestal y luego me destrozara por haberme caído. Que sí, que me equivoqué, pero que nuestra relación llevaba años estancada, que yo también me sentía sola, ignorada, y que no era justo que él se lavara las manos como si todo esto fuera solo culpa mía. Me gritó que nunca le faltó a nadie, que trabajaba, que estaba con los niños, que estaba en casa, que no salía con nadie, que no mentía, que no ocultaba cosas. Le dije que una relación no se trata solo de no traicionar, que también es cuidar, conectar, estar presente. Me respondió que eso era una excusa barata para justificar lo imperdonable. Que todas las parejas pasan por rachas y que no todos se van a la cama con un desconocido por eso. Se hizo un silencio larguísimo. Diego volvió a sentarse, esta vez más tranquilo. Me preguntó si todavía estaba en contacto con él. Le dije que no. Que desde que él se enteró, no le había vuelto a escribir. Que incluso había borrado su número. Me pidió el móvil. Se lo di. Lo revisó todo, sin pedir permiso. Y lo entendí. Estaba en su derecho. Cuando terminó, me lo devolvió. No dijo nada más durante una hora. Solo se quedó ahí, sentado, mirando al suelo, y yo enfrente, esperando algún veredicto, alguna reacción, cualquier cosa. Hasta que finalmente dijo, vale. Ya está. No necesito más. Pero tú tampoco vas a necesitar más de mí. Se levantó y se encerró en el cuarto. No me gritó, no rompió nada, no hizo escándalos.
pero su frase fue una sentencia. Sentí que algo acababa de cerrarse para siempre. Esa noche no cenamos, no hablamos, no dormimos en la misma cama. Al día siguiente, Diego se levantó temprano, despertó a los niños con una sonrisa, les preparó el desayuno, los llevó al colegio, volvió, se duchó, se cambió, y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la cocina sin saber si eso era mejor o peor que el drama. Porque el silencio, cuando viene después del estallido, pesa el triple. No sabía lo que iba a hacer, si me iba a pedir el divorcio, si se iba a ir él o si me iba a echar a mí. Solo sabía que esto ya no era un matrimonio. Era un campo de ruinas. Y en medio de todo eso, yo todavía no sabía si quería reconstruir algo o simplemente salir corriendo. Lo que no imaginaba era que Diego ya había tomado una decisión. Y que la venganza no iba a ser gritos, ni escándalos, ni reproches. Iba a ser otra cosa. Y no estaba preparada. La venganza de Diego no llegó como yo esperaba, porque yo imaginaba lo típico en estas situaciones, discusiones interminables, reproches, gritos y escenas que terminarían en que uno de los dos cogiera la maleta y se largara. Pero él no hizo nada de eso y tardé muy poco en entender que lo que estaba preparando era algo que no se veía venir desde fuera y que no tenía nada que ver con violencia ni amenazas, sino con un golpe directo a todo lo que yo daba por sentado en nuestra vida diaria. El lunes por la mañana, 4 días después de la conversación en el salón, me desperté y lo escuché trastear en la cocina con una tranquilidad completamente artificial, como si estuviera representando un papel frente a los niños para que no notaran lo que pasaba, aunque ellos ya sabían que algo andaba mal porque preguntaban por qué papá dormía en el cuarto pequeño y por qué yo estaba siempre callada. Diego salió de casa temprano, me dijo que volvería para comer, pero lo dijo con un tono tan correcto y tan distante que parecía que le estaba hablando a una compañera de piso, no a su esposa. Yo seguía sin saber qué iba a hacer, porque no había mencionado el divorcio, ni había dicho que me fuera, ni que él se iría, solo estaba actuando como si nuestra convivencia fuera un trámite temporal. A la hora de comer volvió con una carpeta azul bajo el brazo y la dejó encima de la mesa sin decir nada, abrió el frigorífico, se preparó un plato de pasta del día anterior y se sentó a comer con total naturalidad. Yo me quedé parada, mirando la carpeta, y pregunté si podía saber qué era eso. Él siguió comiendo un rato más en silencio, sin dar ninguna prisa, y cuando terminó de masticar me dijo que podía abrirla cuando me apeteciera, que no tenía nada que ocultar. Lo hice. Dentro había copias impresas de cada uno de los movimientos económicos de nuestras cuentas conjuntas desde los últimos 6 años, extractos de gastos, recibos, tickets escaneados, informes del banco y cartas. Le pregunté qué significaba aquello y él, totalmente calmado, me dijo que había reorganizado todo el dinero y que ya no teníamos cuentas conjuntas. Me explicó que había retirado la parte que le correspondía, que había dejado la mía intacta, que había creado un fondo para los niños y que, a partir de ese día, cada uno administraría lo suyo. Yo me quedé muda, no porque fuera injusto, porque en realidad había actuado con absoluta precisión y sin aprovecharse de la situación, sino porque entendí que ese gesto no era solo administrativo, significaba que me estaba quitando el lugar de esposa sin necesidad de sacarme de la casa. Era su forma de decir que ya no éramos un equipo. Le dije que me parecía un poco precipitado y él respondió que no era precipitado, era lógico, porque si yo había tenido vida por mi cuenta durante meses, no veía motivo para seguir compartiendo dinero. No levantó la voz, no fue agresivo, pero su tono era tan firme que no pude argumentar nada. Pasaron 2 días más y empezaron a aparecer cambios aún más evidentes. Un miércoles, después del trabajo, llegué a casa y encontré que el escritorio donde él guardaba sus herramientas, sus cables, sus libretas y todas sus cosas personales estaba completamente vacío. Entré en la habitación pequeña y encontré todo colocado allí, perfectamente ordenado, como si se hubiera mudado sin haberse marchado. Me miró desde el marco de la puerta y me dijo que prefería tener su espacio,
que así no habría discusiones y que cada uno podría hacer su vida sin estorbar al otro. Yo intenté preguntarle si eso significaba que no pensaba dormir nunca más conmigo, aunque la respuesta era evidente. Me dijo que no tenía intención de volver a nuestra cama, que eso era parte del pasado y que, aunque no hubiera tomado todavía ninguna decisión legal, la parte afectiva estaba completamente cerrada. Le dije que estaba siendo cruel de una manera muy fría, que me estaba castigando como si fuera un juez y él respondió que no sabía si era crueldad, pero que desde luego no tenía intención de fingir que todavía éramos un matrimonio. Hasta ese momento, su venganza había sido emocional y doméstica, pero tangible. La verdadera bofetada llegó el viernes por la mañana cuando fui a dejar a los niños en el colegio y una de las madres del curso, muy amable y metida en todo, se me acercó con cara de sé algo que tú no sabes. Me dijo que esperaba que estuviera bien, que había escuchado que Diego estaba pasando unos días en casa de sus padres porque estábamos atravesando un momento delicado. No entendía nada, porque esa información no podía haber salido de mí y yo ni siquiera sabía que Diego hubiese contado a alguien algo del tema. Así que la mujer añadió que él había ido el día anterior a una reunión de Lampa para hablar de ciertas cosas del curso y que, en principio, todo el mundo creía que yo estaba enferma o que había tenido algún problema personal. Me quedé helada, no porque hubiese dicho que teníamos dificultades, sino porque comprendí que estaba preparando el terreno para su versión, una versión que yo no conocía. No sabía qué había dicho exactamente, así que cuando volví a casa le pregunté directamente y no tuvo ningún reparo en contarme que estaba siendo sincero con la gente. Le dije que no era asunto del colegio lo que pasaba en nuestra casa, pero él respondió que sí lo era, porque afectaba a los niños, y que además no pensaba ocultar nada porque no tenía por qué proteger mi imagen. Añadió que tampoco había dado detalles, pero que había dejado claro que la crisis no venía de él. Esa tarde apareció un nuevo golpe. A eso de las 6 llegó un mensajero con 2 cajas a mi nombre. Venían del despacho de abogados de la cuñada de Diego, que era procuradora. Dentro había copia de un borrador de convenio regulador, no para firmar aún, sino para que fuera familiarizándome con las opciones. Lo peor no era el documento. Lo peor era el momento en que entendí que él no lo había enviado para forzar el divorcio, sino para dejar claro que, si yo quería quedarme en casa, tendría que ser yo quien diera el siguiente paso, porque él no pensaba precipitar nada. Había convertido el proceso en una especie de jaula silenciosa donde cada opción me dejaba en desventaja. Si yo solicitaba la separación, los demás creerían que yo era la responsable. Si él lo hacía, sería coherente con la imagen que estaba construyendo. Me había arrinconado sin gritar, sin insultar, sin expulsarme. Me había arrinconado con lógica y orden. Esa noche no pude más. Entré en su cuarto, cerré la puerta y le dije que parara ya, que ya había entendido el mensaje, que sabía que lo había traicionado y sabía que estaba dolido, pero que no tenía por qué humillarme de esa manera delante de la gente. Diego estaba sentado en la cama, con un cuaderno sobre las piernas, y levantó la vista como si le estuviera molestando en mitad de un ejercicio. Le dije que esto no ayudaba a los niños, que estaba notando la distancia, que yo no quería llegar a ese punto. Él me miró con una calma que me desconcertó y me dijo, a los niños no les estoy diciendo nada, a quien estoy diciendo la verdad es a los adultos que preguntan. Si quieres cambiar la impresión que tienen, tendrás que explicarlo tú misma. Le dije que era injusto y respondió que la injusticia había empezado mucho antes, que todo lo que estaba haciendo era organizar su vida para que lo que yo había roto no siguiera afectándole más de lo necesario. Le pregunté si quería que yo me fuera de casa. Me contestó que no pensaba echarme ni iba a obligarme a nada, pero que la vida en común había terminado. Le pregunté si iba a ver a alguien más, y se rió, no con humor, sino como quien escucha una idea absurda. Me dijo que no estaba pensando en ninguna mujer, que lo único que quería era recuperar el control de su vida y que lo que yo hiciera o no hiciera a partir de ahora no iba a tener ninguna relevancia para él. Añadió que no esperaba fidelidad de mí, que tampoco le hacía falta ya, que yo era libre,
pero que él también lo era. Y me dijo que lo que más le había dolido no era la infidelidad en sí, sino que yo hubiera llevado una vida paralela durante meses sin la menor necesidad de hablar con él. Esa respuesta sí me dolió más que todo lo demás, porque su voz no tenía rabia, tenía cansancio. No el cansancio pasajero de una discusión, sino el cansancio de alguien que cierra un capítulo para siempre. Le pedí que habláramos más a fondo, que tal vez podíamos buscar una terapia o una manera de recomponer algo. Me dijo que no descartaba una conversación en el futuro, pero que no la tendríamos mientras yo siguiera hablando desde la culpa. Me pidió que dejara de llorar, que dejara de disculparme cada 5 minutos y que aceptara que la situación que teníamos ahora era consecuencia directa de mis decisiones. Me dijo que no iba a atacarme más de lo necesario, que ya había hecho todo lo que necesitaba para protegerse a él y a los niños, y que ahora dependía de mí decidir si quería quedarme en casa reconstruyendo algo o si prefería marcharme para empezar una vida nueva lejos de él. Para rematar, me dijo que, en cualquier caso, él no iba a mover un dedo para impedirlo, porque no estaba dispuesto a ser el guardián de nadie. Salí de su cuarto sin saber si lloraba porque lo había perdido o porque, por primera vez, entendía el alcance real de mi decisión. Lo que tenía claro era que su venganza no era un arrebato impulsivo, sino un plan calculado, una manera estructurada de quitarme cada una de las bases que yo daba por seguras. No sabía qué vendría después, pero entendí que la destrucción no iba a ser rápida, sino lenta y metódica. Durante los días siguientes, lo más difícil no fue la tensión entre Diego y yo, ni el silencio, ni el hecho de compartir techos sin cruzar miradas ni palabras que no fueran estrictamente logísticas. Lo más insoportable fue ver cómo se desvanecía, poco a poco, esa mínima complicidad que a pesar de todo, yo pensaba que seguiría ahí, como una base, como una última capa que resistiría incluso después de haberlo traicionado. Pero no quedó nada. Lo que antes eran hábitos, rutinas, gestos automáticos de una vida en común, se convirtieron en tareas separadas, en espacios divididos, en un sistema de convivencia sin vínculo. Desayunábamos a distintas horas, nos turnábamos en la cocina como si viviéramos en un piso compartido, dormíamos en cuartos separados, y lo más duro era que con los niños, él seguía siendo el padre perfecto, atento, presente, divertido, como si nada hubiera cambiado, mientras yo me sentía como una visitante temporal, como una figura que estaba de paso. Diego no me decía nada ofensivo, no me hacía reproches delante de ellos, no me humillaba con indirectas, pero su manera de ignorarme me hacía sentir invisible, y en esa invisibilidad, empecé a ver cosas que antes no había notado, como su forma de tratarme con una cortesía calculada, como si cada palabra suya estuviera diseñada para dejar claro que ya no me consideraba parte de su mundo. Una noche, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché su voz hablando por teléfono desde el balcón. No me acerqué, pero pude oír que reía, que hablaba relajado, que alguien al otro lado le estaba contando algo gracioso y él respondía con frases que hacía tiempo no decía en casa. No era que le hubiera descubierto con otra mujer, no era eso. Era peor. Era que estaba volviendo a ser feliz, aunque fuera por momentos, y esa felicidad no tenía nada que ver conmigo. Me invadió una mezcla de celos y tristeza tan intensa que tuve que encerrarme en el baño y sentarme en el suelo para no llorar delante de los niños. No era justo, lo sabía. Él tenía derecho a rehacerse, a sentirse libre después de lo que le hice. Pero dolía. Dolía más de lo que esperaba. No porque creyera que me merecía su perdón, sino porque por primera vez entendí que ya no me necesitaba, y eso me aterraba. Decidí que teníamos que hablar. No para justificarme ni para pedirle otra oportunidad, sino porque no soportaba más esa indiferencia. Necesitaba cerrar esa etapa con algo que no fuera solo distancia y frialdad. Esperé a que los niños se durmieran, fui hasta su cuarto y llamé suavemente a la puerta. Me abrió sin sorpresa, como si supiera que iría. Estaba en pijama, sentado en la cama leyendo algo en el portátil. Me invitó a pasar con un gesto seco y cerró la tapa del ordenador.
Me senté en la silla del escritorio, frente a él, y le pregunté si podía hablar 5 minutos. Asintió sin entusiasmo. Le dije que necesitaba saber qué pensaba hacer con nosotros. Que si tenía intención de divorciarse, de echarme de casa, o si solo pensaba seguir así, en ese limbo, indefinidamente. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó contra la pared y cruzó los brazos. Me miró con ese gesto que había aprendido a odiar, ese rostro neutral que no me decía si iba a responder con calma o con rabia. Finalmente habló. Me dijo que no tenía ninguna prisa, que no pensaba mover un dedo, que el tiempo iba a ir dejando las cosas en su sitio y que, si yo necesitaba certezas, era mi problema. Añadió que él había tomado medidas para no sentirse más vulnerable, que se había blindado por dentro y que no tenía intención de abrirse otra vez a mí ni a nadie por un tiempo largo. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que si me odiara, sería más fácil. Que lo que sentía era una mezcla de decepción, respeto perdido y una profunda indiferencia que iba creciendo día tras día. Le pregunté si creía que podríamos algún día tener una conversación sincera, sin reproches, sin reprocharme todo, solo hablar como personas que compartieron una vida. Me dijo que tal vez, pero que no sería pronto, porque ahora cada palabra que salía de mi boca le parecía parte de un teatro, de un intento por suavizar algo que, para él, ya estaba completamente podrido. Quise hablarle de los niños, de cómo estaban percibiendo todo, de cómo habían empezado a preguntarme si íbamos a separarnos, si papá estaba enfadado conmigo. Me dijo que ya había hablado con ellos, que les había dicho que estábamos pasando por una etapa difícil, pero que todo iba a estar bien. Le pregunté si les había contado la verdad. Me dijo que no eran responsables de nuestras decisiones y que no tenía intención de cargarles con eso. Me sorprendió su respuesta. Le agradecí que no los hubiera involucrado. Me miró con dureza y me dijo que no lo hacía por mí, que lo hacía por ellos, porque merecían tener un recuerdo limpio de su madre, aunque él no pudiera tenerlo. En ese momento, me quebré. Le dije que lo sentía, otra vez, aunque él no lo necesitara. Le dije que no había pasado un solo día sin arrepentirme, que lo que hice no tenía excusa, pero que tampoco había sido premeditado, que me había perdido en medio de una insatisfacción que no supe gestionar. Me dejó hablar. Cuando terminé, me preguntó si pensaba seguir con Marcos. Le dije que no, que hacía semanas que no sabía nada de él. Me preguntó si lo había amado. Dudé. Le dije que no era amor, que era otra cosa, algo que confundí con necesidad. Me miró sin expresión, asintió una sola vez y me dijo que por ahora no iba a hacer nada legal, que seguiríamos viviendo así, al menos hasta final de curso, para no alterar la estabilidad de los niños, pero que eso no significaba nada, que no interpretara su decisión como una oportunidad para recuperar nada. Le pregunté qué quería hacer después de eso. Me dijo que se iría. Que buscaría otro piso cerca del colegio, que prefería estar él en un espacio nuevo y que yo me quedara con los niños en la casa que ya conocían. Me ofreció dejar todo organizado para que no me faltara nada, no por generosidad, sino porque no quería volver a discutir por dinero. Dijo que si yo quería formalizar el divorcio antes, era libre de hacerlo, pero que él no iba a mover ficha. Me levanté. Le di las gracias por hablar conmigo. Me dijo que no había hablado por mí, sino porque necesitaba vaciar todo eso y seguir adelante. Salí de su cuarto sintiendo que esa conversación había sido la despedida real. No fue una pelea, no fue un portazo, fue el final dicho con palabras serenas y firmes. Y entendí que no había nada más que decir. Que el daño estaba hecho, y que ya no dependía de mí reparar nada. Después de aquella última conversación, las cosas no cambiaron mucho en la superficie, pero por dentro todo estaba distinto. Ya no esperaba que él me hablara más allá de lo justo, ya no me ilusionaba con la idea de que un día, sin previo aviso,
me mirara con ternura o hiciera alguna pregunta que no tuviera que ver con la rutina. Acepté que eso no iba a pasar. Me quedé en la casa con los niños, como él dijo, mientras él empezó a buscar un piso cercano. No se fue de inmediato, esperó unas semanas para encontrar un lugar donde no solo pudiera vivir sino también mantener una cierta estructura para seguir viendo a los niños con normalidad. Durante ese tiempo, el trato entre nosotros fue correcto, medido, funcional. Hablábamos sobre la hora de recoger a los niños, los turnos del colegio, los pagos pendientes, pero nada más allá. Las comidas eran independientes, las noches silenciosas y los fines de semana divididos. Cada día que pasaba, la distancia crecía y no solo en la convivencia, sino también dentro de mí. Empecé a entender que lo que estaba viviendo no era solo una consecuencia de mis actos, sino también una lección que no había querido aprender durante años. El afecto no es eterno por inercia, la presencia no garantiza conexión, y las oportunidades para arreglar algo no siempre vuelven. Hubo un momento clave que marcó el final de esa transición. Fue una mañana, un martes cualquiera, cuando fui al centro médico con los niños porque uno de ellos tenía fiebre. Diego había pasado a recoger unos documentos de casa y se cruzó conmigo justo cuando yo salía con los niños en brazos. No hubo ningún gesto extraño, solo un todo bien y un sí, solo fiebre. Pero lo importante no fue eso. Lo importante fue ver cómo uno de los niños, al verlo, corrió a abrazarlo con entusiasmo, como si no hubiera pasado nada en absoluto, como si todo siguiera igual. Diego, sin pensarlo dos veces, lo alzó en brazos y le hizo una broma que lo hizo reír. Me quedé mirando esa escena con una mezcla de admiración y tristeza, porque entendí que él no iba a desaparecer como padre, que no iba a ser uno de esos hombres que se desentienden o que usan a los hijos como excusa para castigar a la pareja. Y eso, lejos de darme alivio, me hizo sentir aún más culpable, porque me recordó que él estaba haciendo todo bien, incluso cuando tenía todas las razones para mandarlo todo al carajo. Poco después se mudó. No hizo una despedida dramática, ni siquiera se despidió de mí. Recogió sus cosas con ayuda de su hermano, dejó las llaves encima de la encimera y me mandó un mensaje diciendo que me avisaba cuando estuviera instalado para coordinar las visitas de los niños. Así de simple. Así de claro. Me senté en el salón, vi la casa medio vacía y por primera vez entendí lo que significaba la ausencia. No era silencio, no era soledad. Era otra cosa. Era entender que alguien con quien compartiste todo ya no está y que no piensa volver, no por odio ni por orgullo, sino porque ya no tiene ningún motivo para quedarse. Los días siguientes fueron raros. Dormía mal, comía poco, y aunque iba al trabajo como si todo estuviera normal, por dentro estaba tratando de entender cómo era posible que algo que llevaba años construyendo hubiera terminado así, tan rápido y tan sin retorno. Una tarde, Diego vino a buscar a los niños para llevárselos a pasar el fin de semana. Cuando abrió la puerta y lo vi ahí, con ropa informal, sonriendo para disimular la incomodidad, me di cuenta de que ya no me dolía su frialdad, porque ya no esperaba nada. Le entregué las mochilas, los abrigos, les di un beso y los vi irse sin que se me rompiera nada por dentro. No porque no los quisiera, sino porque estaba empezando a aceptar que ahora mi rol con ellos sería compartido y que eso no significaba que fuera peor madre. Solo significaba que mi familia, tal y como la conocía, ya no existía. Cerré la puerta, me senté en el suelo de la entrada y me quedé un buen rato ahí, sin llorar, solo sintiendo el peso de todo lo que había pasado. No era tristeza, no era rabia. Era aceptación. Aceptar que lo arruiné, que tomé decisiones sin medir las consecuencias, que confundí un impulso con una necesidad real, y que, al final, lo único que conseguí fue perder a alguien que me había dado todo lo que estaba en su mano. No volví a saber de Marcos. No le escribí ni respondí cuando intentó contactarme 2 semanas después de la conversación con Diego. No tenía nada que decirle. Ya no era parte de mi vida.
ni él ni la idea que representaba. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca lo hubiera conocido, si me hubiera contenido, si hubiera hablado antes con Diego en lugar de buscar algo fuera. Pero esas preguntas no sirven de nada. El pasado no se puede editar. Solo puedes vivir con lo que hiciste. Ahora, unos meses después, las cosas se han estabilizado. Diego y yo mantenemos una relación respetuosa. Hablamos por los niños, organizamos sus actividades. A veces coincidimos en alguna reunión del colegio y somos capaces de estar en el mismo sitio sin incomodidad. No hay amistad, ni cercanía, pero tampoco rencor. Es como si los dos hubiéramos entendido que el dolor es inútil cuando ya se ha dicho todo. A veces, por la noche, me cuesta dormir. Me levanto, camino por la casa y pienso en cómo llegué hasta aquí. No busco justificarme, pero sí intento aprender algo. Aprender que no se puede ignorar lo que falta en una relación, que no se puede vivir con frustraciones acumuladas sin hacer nada, que la infidelidad no es un error puntual, es la suma de muchas decisiones cobardes. Y sobre todo, entender que amar a alguien no es garantía de que todo se mantendrá por sí solo. Hay que hablar. Hay que enfrentar los vacíos antes de que se llenen con otras cosas. La última conversación que tuve con Diego, que fue distinta a las demás, ocurrió hace 2 semanas. Vino a casa a dejar a los niños, y cuando ya se iban, me pidió que saliera un momento. Me dijo que estaba bien, que no me guardaba rencor, que esperaba que yo pudiera rehacer mi vida algún día. Le dije que no pensaba en eso. Me respondió que no importaba si lo hacía o no, que solo quería que no viviera culpándome eternamente. Le pregunté si era feliz. Me dijo que no del todo, pero que estaba en paz, y eso ya era suficiente. Me dio la mano, una mano firme, no cálida ni fría, solo firme, y se fue. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de nosotros. Y así está bien. No hay final feliz. Tampoco un castigo ejemplar. Solo una historia que se rompió y 2 personas que decidieron no destruirse en el proceso. Esta fue mi historia. Una historia que no estoy orgullosa de contar, pero que no voy a negar. Porque fue real. Porque pasó. Porque me pasó a mí. Y porque ahora sé que lo único que puedo hacer es vivir con ello, aprender y seguir adelante.